¿Ahora me escuchan mejor? Hoy tenemos preparado varios temas. Uno de esos temas es en la Perashat Ekev acerca de la tierra que emana leche y miel. Hay una explicación de Rashi sobre este verso que está en la Perashat Ekev que leímos ayer en Shabbat. De este modo sus propios ojos han visto todas las grandes acciones que Dios ha hecho. Ki einehen erot et kol maseh Hashem agadol asher asa. Guarden todo el mandato que te prescribo hoy para que sean fuertes y vengan a ocupar la tierra que están cruzando para ocupar. Ushmartem et kol mitzvah asher anochim etzavecha ayom leman techezku ubatem urishtem et haaretz asher atem obrim shama lerishta. Acá dice que van para ocupar, en cambio, en realidad no dice para ocupar, dice para heredar, para dominar, reshut, para dominar o tomar. Entonces perdonar mucho tiempo sobre la tierra que Dios juró a sus padres que les daría a ellos y a su simiente una tierra que emana leche y miel. Como decíamos en la clase pasada, esta frase, una tierra que emana leche y miel, está escrita muchas veces en la Torá. Y Rashi explica en una de ellas que es leche de cabra y leche y miel de abejas. Uno podría pensar que es normal, es correcto que la leche que viene de un animal kasher, así dice la halajá, todo lo que viene de un animal kasher es kasher. La leche que viene de un animal kasher es kasher. La leche que viene de un animal no es kasher, tampoco es kasher. Entonces, ¿qué pasa con la miel? La miel de abejas sabemos que viene de un animal no kasher. La abeja es un insecto, los insectos no son kasher. ¿Por qué la miel es kasher? Porque en realidad no es parte del insecto, sino que la miel viene del polen y del néctar de las flores y ellos lo trabajan y no hay insectos. Cuando se toma el panal y se saca la miel hay que fijarse bien y filtrarla a veces para que no haya partecitas de insecto, porque comer una abeja entera es prohibido como un pedacito, una patita de una abeja. En nuestra página de Galeinai hay una sección que se refiere a la medicina. En esa sección se refiere a la curación y se refiere en especial al a el sistema inmunológico. Ustedes saben que el sistema inmunológico está específicamente en la sangre porque es como cualquier sistema de defensa que tiene que estar en las calles, en los caminos. Así también la curación del cuerpo
depende mucho del sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico está en la sangre. Entonces, yo les recomiendo que vean, después que les voy a dar unas ideas de estas cosas que dice aquí, con respecto a la curación, para que después cuando lo vuelvan a leer entiendan bien de qué se trata. La sangre fluye por las venas, por las arterias, todo el sistema circulatorio impulsado por el corazón. Y ahí se inviste el nefesh, que es de los 5 niveles del alma el más bajo, es el que transmite directamente la vida al cuerpo. Akadosh Baruj Hu hace vivir al cuerpo a través de transmitir la vida, a través de él, a través de la sangre. Fluir tiene que ver con esta palabra, mana. En realidad, Zabat, como ustedes ven aquí, Zain Bet Taf, también significa fluir. Fluir no solamente es que recorre un camino, sino que algo del cual fluye un líquido. Y entonces por eso mana tiene que ver con maná, con el man, que era el alimento que Dios le dio al pueblo en el desierto. Y que por cierto, aquí habla también en esta peralla. Entonces la leche emana de la madre para darle de comer al hijo. Y también la miel fluye del panal. Uno es algo natural, el otro hay que sacar la miel para que fluya. Dice Rashi que la leche es de cabra y la miel es de abejas. Hay otra midrash, hay otra explicación de los sabios que trae que la leche es de los higos y la miel es de los dátiles. Entonces ahí concuerda mucho mejor que la tierra donde emana leche y miel, la tierra hace crecer esos árboles salen los frutos, y en realidad es lo que emana de ellos es lo que absorbieron de la tierra. Ahora, todo eso sirve para que se transforme en sangre. Todo ese alimento que uno recibe se transforma en sangre que va a parar a todos los miembros del cuerpo. Entonces, hay una enfermedad que es el lupus. El lupus es una de las enfermedades autoinmunes típicas y ustedes ven que el lupus en italiano o en latín significa lobo, que en hebreo se dice Zeeb. Y Zeeb tiene las mismas letras la misma raíz de Zabat, Zain Bet. ¿Por qué? Porque Zeba es fluir. Entonces el mismo nombre de la enfermedad, cuando uno lo ve en hebreo, muestra cuál es el origen. El origen está en la sangre. La sangre hay anticuerpos, hay un sistema inmunológico que está atacando al cuerpo. Y eso ataca a distintos órganos del cuerpo, pero se llama lupus porque en la piel se producen marcas que al principio vieron que se parecían a una mordida de un lobo.
Entonces por eso lo llamaban lupus. No sabían lo que era. Después se descubrió que era el propio organismo que estaba atacando a, a los órganos del cuerpo por un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico fluye por la sangre. Ustedes saben que las células sanguíneas se generan dentro de los huesos, en el hígado, en el vaso esplénico, y con el tiempo, cuando la persona va creciendo, se queda esa tarea más que nada en el hígado y en los huesos planos. Hay una enfermedad que es la gonorrea, que en hebreo también tiene un nombre parecido, que se llama Zivá. Zivá también, que fluye por transmisión sexual, y en realidad se manifiesta más en las mujeres, pero también en los hombres se contagian de esta enfermedad. Es una enfermedad típica de transmisión sexual. Habíamos dicho que el medio para que fluya todo esto, tanto el alimento como el sistema inmunológico e incluso las enfermedades, es a través del sistema, a través de la sangre. Y en hebreo, sangre se dice dam. Cuando hay una enfermedad, es como un desequilibrio y una desconexión de la energía que trae el alma, que envía Dios, con el cuerpo. ¿Por qué? Porque espiritualmente esa luz, esa energía, no es aprovechada, no llega a extenderse por todos lados, porque la persona a través de sus actos se aleja de Dios, se aleja de su fuente de energía. Y entonces ese Adam que quiere decir hombre, es el nombre del primer hombre, pero todos los seres humanos son Benei Adam, hijos de Adam. Ese Adam se produce en él que la Aleph, que significa, que representa a Dios, se separa del Dam. El hombre está compuesto de alma, que es la Aleph de Dam, la Aleph de Dios, y Dam, que es la sangre que representa al cuerpo. Cuando el alma y el cuerpo se separan, se produce la enfermedad y eventualmente lo opuesto de la vida. Entonces vemos que hay una conexión muy estrecha en la alimentación, porque la alimentación tiene es la misma idea. Así como Dios nos transmite su fuerza vital a través del alma, que le da vida al cuerpo, por el nivel más bajo que es el nefesh, y que va a la sangre, que va a todo el cuerpo, así también físicamente, tanto el oxígeno que viene del aire, pero el oxígeno no es un alimento en sí mismo, sino que es un medio para transformar ese alimento en energía. Al oxidarse, los hidratos de carbono se transforman sacan su energía. ¿De dónde viene esa energía? Viene del sol, y cuando estudiamos en el Tanya,
la luz que sale del sol y se inviste en la naturaleza, que da vida, es una parábola de Dios que da vida a toda la existencia a través de emitir su luz divina e investirse en cada una de las partículas que componen la realidad. Entonces, hay una relación muy estrecha en los alimentos y cómo nosotros aprovechamos esos alimentos y en qué los gastamos. Cuando uno come de más, esa energía se acumula y esa acumulación hace que la persona sienta, va engordando y va perdiendo su salud, se va llenando de grasa. Y la grasa es algo bueno, pero cuando está en su medida. Y además absorbe todo tipo de sustancias que son imprescindibles para la vida, pero cuando está en exceso, el cuerpo tiene que eliminarlos o transformarlos en cosas que no perjudiquen. Entonces todo ese proceso hace que se generen toxinas, y esas toxinas son identificadas por el cuerpo como elementos extraños. Entonces, cuando uno come esas cosas y no se digieren bien, y las partículas no se hacen partículas pequeñas, entonces el intestino las absorbe, especialmente las proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Yo a veces, como yo no vuelvo a mirar las clases que di, no me acuerdo si estas cosas ya las dije en la clase pasada o no. Pero de todas maneras, quería hablarle un poco de las proteínas. Que las proteínas están compuestas de aminoácidos. Hoy encontré en uno de mis libros de Zohar algunas clases que di acerca de la genética y de los aminoácidos y el ADN, que hoy no vamos a entrar en profundidad en eso, pero los aminoácidos son, como su nombre lo dice, moléculas que, bueno, por un lado son los componentes, los ladrillos que forman las proteínas. Esos ladrillos son sustancias compuestas por carbono. Básicamente tiene carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, y aparte azufre. Los que estudiaron un poco de biología o de química saben que estos cuatro elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, son la base de la vida. El carbono 6, el nitrógeno 7, el oxígeno 8 y el hidrógeno 1. Esos son los números atómicos de cada uno de esos elementos químicos. Los que no estudiaron esto o no se acuerdan, busquen en internet, en Google, tabla de elementos químicos y busquen la definición de número atómico, y van a ver que cada uno de los elementos químicos tiene un número de acuerdo a los protones y electrones que tiene, o sea, cómo está conformado, qué partículas hay, qué cantidad de partículas hay en sus átomos. Si ustedes hacen la cuenta, estos 4 suman 22. Entonces también aluden a las 22 letras. Ahora, además, hay azufre. Todo el sistema de producción de proteínas está manejado por el ADN, por la genética. Y el ADN tiene 4 letras, que son los 4 nucleótidos: adenina, guanina, timina y citosina.
los que estudiaron siempre conmigo se acordarán que una vez vimos que el número atómico de estas 4 letras, son 4 moléculas un poco más grandes, es 676, que es 26 al cuadrado. 26 por 26, es la completación del nombre de Dios. Así como el nombre de Dios tiene 4 letras, que las 4 suman 26, el ADN, que es un sistema de lenguaje que se transforma en aminoácidos, se traduce, mejor dicho, en aminoácidos, ahí están codificadas todas las proteínas. Eso es lo que hace el ADN principal, en esencia, codificar la estructura de las proteínas. Hay proteínas para todo tipo de cosas. Ahí está la proteína que forma los músculos, la proteína de las enzimas, hay hormonas, hay proteínas que cubren a las grasas para que puedan ser transportadas en la sangre, como son el LDL, HDL, las grasas buenas, las grasas malas. Las enzimas, que son hormonas, que son proteínas, son las que manejan todas las reacciones químicas en el cuerpo. Las enzimas manejan la formación de todas las reacciones y todas las moléculas y el manejo de la energía, todo lo que pasa en el cuerpo está manejado por las enzimas. Y estas enzimas son proteínas y tienen esto. Entonces, el ADN, a su vez, está compuesto por 5 elementos fundamentales. 4 son en común: carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Y aparte fósforo. Para formar todos los aminoácidos, que son 21 más una letra, más otro código más, hace falta estos 5 componentes, estos 5 átomos. Y para formar todas las 4 letras del ADN, hace falta 5. Entonces dijimos que estas 4 primeras suman 22. Y después está el fósforo, que suma 15. Y está el azufre, cuyo número atómico es 16. Entonces, si agregamos a 22, 15 y 16, que suma 31, vamos a ver que todo este código genético, todo el manejo de la información, suma 53. Y 53 son las parshiot de la Torah, y también son los capítulos del Tanya, que estudiamos todos los miércoles, pero también son la gematria de la palabra Gan, que es jardín. ¿Qué es el jardín? El jardín del Edén. Gan, Edén, que es donde fue creado el hombre, y era donde tenía que vivir, y allí vivir de los frutos de la tierra. Y por supuesto hay muchos otros elementos químicos que hacen falta para que se formen los seres vivos. Pero toda la estructura genética que maneja el metabolismo del cuerpo son estos 6 elementos, que 6 es también Bab, que es, Bab es, como ustedes saben, representa la continuación. Dentro de las 4 letras del nombre de Dios, Bab es de gematria 6, representa las emociones del corazón y también representa el descenso de la luz infinita de Dios. Ahora, por providencia divina,
o porque los griegos traducieron genis, que significa generación, creación, generar algo. Genis es la raíz en griego de lo que nosotros conocemos genética. Y en inglés se llama gene o gen. Entonces vemos que el origen de la genética en hebreos es el gen, que es la unidad que hay en todos los cromosomas, en todo el ADN. Cada gen codifica a una proteína, codifica a todos los aminoácidos que componen esa proteína. Cada gen en hebreo se dice gen y se escribe igual que gan. Entonces, acá hay una pequeña meditación de cómo lo que estamos leyendo en la Perashá de la semana, y si lo asociamos con toda la Torah, podemos ver la influencia tan grande que hay en la salud y la alimentación, porque esa enfermedad que recién caracterizamos como lupus, estoy mostrando cosas que vamos a ver después, donde habíamos escrito el tema del lupus. Acá al costadito. Está generado por los anticuerpos. Las células del cuerpo producen anticuerpos que tienen distintas funciones, entre ellas atacar aquellas sustancias que no son reconocidas. Entonces, si por el intestino entran a la sangre, en vez de entrar aminoácidos, entran grupos de aminoácidos, eso ya forma una estructura que es reconocida como, como parte del cuerpo o no como parte del cuerpo. Son pequeños péptidos llamados, que a lo mejor no son proteínas enteras, pero dentro de cada proteína hay zonas que son reconocidas por las células sanguíneas, de las células blancas, y entonces ellas se fijan si son iguales a las que hay en el cuerpo, las dejan pasar. Si no son iguales a las que hay en el cuerpo, entonces las atacan y crean, hay células que las devoran literalmente y generan una señal para que se produzcan anticuerpos. Eso se llama la memoria inmunológica. Entonces, como hay partecitas que entran al cuerpo de los alimentos que nosotros comemos, si no están bien digeridos, si no están bien hidrolizados, no están bien rotos en sus ladrillos básicos, en los aminoácidos o en la glucosa o en el ácido graso, todas esas son las moléculas básicas de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas. Si entran en forma de ladrillos, moléculas individuales, eso sirve para que el cuerpo los tome y forme sus propias estructuras. Pero si entran en partes, en moléculas más grandes, o sea, unidas, todavía no fueron hidrolizadas bien, porque el sistema digestivo no es apropiado, no tiene las enzimas necesarias, porque se comió muy rápido y todo el sistema no tuvo tiempo de romperlo. Entonces se generan unos poros, al inflamarse el intestino se generan unos poros y entran a la sangre todas esas moléculas que todavía no están terminadas de digerir. El sistema inmunológico los detecta y los ve como algo intruso. Pero ¿cuál es el asunto? Algunos de esos péptidos son parecidos o iguales a las moléculas que hay dentro del cuerpo. Entonces, o porque esos péptidos se pegan a moléculas sanas del cuerpo que forman las células, o porque se
esas sustancias se oxidan por también por intoxicación del cuerpo, no vamos a entrar en detalle de cómo funciona eso. Entonces el sistema inmunológico genera anticuerpos por moléculas que forman parte de las células sanas. Entonces esa es la enfermedad que se llama autoinmune. Y hay muchas. Una de ellas es el lupus. Es la enfermedad característica. Las alergias, cuando uno le pica la nariz es porque le está pasando eso. Está comiendo algo que produce anticuerpos o células que están atacando, entonces empieza a picar el cuerpo, empieza a generarse granitos, pica la nariz, que es el lugar donde entra el polen y algunas sustancias, entonces la piel y la mucosa del intestino, del tracto respiratorio, de la boca, es el lugar por donde entran esas partículas y son detectadas por el sistema inmunológico antes de que entren. Si es un virus, si es una bacteria, son detectadas ahí, son neutralizadas. Pero cuando el sistema inmunológico está tan confundido como un ejército de Venezuela o de Corea del Norte o de los países árabes, están tan confundidos que no saben ya cuál es el enemigo y cuál es lo bueno, empiezan a matar sin ton ni son y defienden lo que tienen que atacar y atacan lo que tienen que defender. No sé si vieron eso alguna vez en los países donde ustedes viven. Entonces todo lo que se produce en lo espiritual se produce dentro del cuerpo, se produce dentro de la familia, se produce dentro de una nación, de una ciudad. La humanidad está atacada por que no está bien alimentada espiritualmente y físicamente, y o por carencia o por exceso. Entonces los sistemas de control salen de quicio y empiezan a mandar ejércitos y policía y todo el sistema, en vez de cuidar al cuerpo, en vez de cuidar a la humanidad, la atacan. Entonces uno ya no sabe quién es quién. Entonces, todas estas clases que nos estamos dando es para que cada uno vea que las cosas van juntas. A mí me gustaría hablar con Jaime Rajan Kova, y, que tuve el gusto de conocerlo en México, y me quedé con ganas de hablar mucho de estas cosas, porque no sé si estuviste desde el principio de la clase, pero puse un enlace sobre los temas de curación dentro de la parte de medicina de la Universidad de la Torá, escrito por el Rav Ginsburg, y no sé si también están al tanto que estamos comprometidos para ayudar a la gente en todo el nivel, tanto a nivel de familia, nosotros llamamos Bait Body, porque así como la casa es el hogar donde vive la familia, el cuerpo es el hogar donde vive el alma. El alma, la morada del alma en este mundo es el cuerpo. Y la morada de Dios es toda su creación, todos los mundos. Y Él decidió vivir en especial en este mundo, nosotros vivimos. Entonces decidimos que hay que atacar esto en forma integral. Y uno de los mayores problemas que tienen las personas es el Shalom Bait. Es cómo mantener un hogar. Y eso tiene que ver tanto con la parte del sustento, tiene que ver con la parte de la relación entre los componentes, los padres, los hijos, los abuelos y todo lo que forma la familia. Ustedes saben que en el judaísmo la base de todo es la familia. Pero esa familia vive en un hogar y tiene un sustento, tiene una relación con Dios, tiene una salud, que todo va junto. Entonces, tiene mucha importancia el alimento que llevamos al hogar, tiene mucha importancia cómo lo comemos, cómo lo llevamos a ser parte de nuestro organismo.
y tiene que ver, uno puede tener un hogar lleno de cosas sanas y comer todo natural y ser naturista y lleno de vitaminas, pero si las personas no se llevan bien entre ellas, la cosa no funciona, la persona se enferma igual. Y si hay gente muy sabia y psicólogos y saben cómo llevarse bien uno con otro, pero comen cosas que no corresponden, eso significa también el ejercicio. Y también tiene que ver con comer cosas que coincidan con el clima donde se vive, con la época del año. Son cosas que antes eran naturales en los seres humanos, sobre todo porque no había tanta variedad de comida, no había tanta variedad de oferta, de pareja, no había tanta variedad de oferta de entretenimiento, de trabajo. Entonces las personas no saben qué elegir y a veces se rechaza algo que es bueno y se toma algo que es malo. En otras épocas había poca oferta dentro de esos asuntos. Entonces la gente se casaba con los que estaban cerca, con los que conocían, con los que tenían las mismas costumbres, comía lo que había a su alrededor, no había tantos alimentos que venían del exterior, de afuera. Entonces el organismo vivía de lo que tenía a su alcance en la naturaleza, a medida que la civilización fue avanzando. Entonces incluso la leche, el trigo, la miel, las frutas, todo lo que en una época era sano y era con lo cual la tierra de Israel fue bendecida, todo eso se transformó en cosas peligrosas. Entonces hoy tenemos que volver a aprender cómo comunicarnos con Dios, cómo comunicarnos con nuestra familia, con la gente que vive alrededor, con la naturaleza, con los animales. Y eso es la la unión de Dios. Entonces, en este artículo que yo les ponía recién, habla de los 7 líquidos. Y entonces el Rav Ginsburg compara los 7 líquidos con las 7 sefirot, por supuesto, los 7 sefirot del corazón, donde el agua es Gesed, por supuesto, el vino, que tradicionalmente el vino que se hace el kiddush es rojo, tiene que ver con Geburah, el rocío, que es con lo que se va a dar vida a los difuntos, a los cuerpos muertos, el rocío es lo que vive, tal Shamayim, el rocío del cielo, va a ser lo que va a dar al nacimiento, va a ser resucitar a los muertos, tiene que ver con la belleza, con la misericordia. Está dicho que la tierra de Israel, donde no hay mucha lluvia, las plantas viven del rocío. Después, la leche es Netzach, la leche es el alimento del bebé, del hijo, y Netzach, victoria, confianza, tiene que ver con la educación de los hijos, con el futuro, la eternidad. La eternidad son los hijos. Hot es la sangre. La sangre es roja como el vino, por eso el agua y la leche, que son blancas, transparentes, están a la derecha y el vino y la sangre están a la izquierda. Y Esod es el aceite, especialmente el aceite de oliva, que es verde. Otro detalle interesante acerca recién hablamos del dam, que es rojo, y el maim. Maim en hebreo es mem yud mem, que es Gematria 90, que es tzadik. Tzadik Yesod Olam. El rocío es tal es rocío, es Gematria 39, que son las 39 melajot prohibidas en Shabbat. Maim es mem,
que el rocío por supuesto es agua, pero es una forma intermedia, como la nube, que es el intermedio entre el agua y el aire, el ruaj. Ruaj es el espiritual y el geshem, que es la lluvia, es lo material. Entonces el rocío, la nube, es el intermedio entre lo espiritual y lo material. Y decía que hay 7 elementos. El aceite de oliva. Hay algo interesante, y es que acá tenemos un doctor, no sé si estudió mucha bioquímica, pero lo puede encontrar fácilmente. El aceite está formado por ácidos, ácidos grasos. Ácidos grasos es una cadena muy larga de carbonos. Cada carbono está unido a un carbono haciendo la cadena, y tienen 18 carbonos de gematria high. Los aminoácidos, los ácidos grasos del aceite de oliva especialmente. Por eso es tan bueno. Y el ácido graso entonces sería una serie de carbonos, y en la punta tienen un componente, tiene 2 oxígenos, y al lado de cada uno de los carbonos está saturado con un hidrógeno, y depende de dónde está, si el de inicio tiene 3 hidrógenos, cada uno de los medio tiene 2 hidrógenos, y los que saben bioquímica o un poco de química orgánica saben que esta función de carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno es la función ácida. Entonces hay 3 ácidos grasos que son los más los que están en mayor cantidad en el aceite de oliva. Y no les voy a hacer la cuenta ahora, pero el promedio del número atómico de estas 3 moléculas es 156. 156 es la gematria de la palabra Yosef. Yosef Atzadik es el representante de la Sefirá de Yesod, y el color de la Sefirá de Yesod es justamente verde amarillento, verde oliva. Entonces, el aceite de oliva tiene el color de la Sefirá de Yosef. Y Yosef, gematria, el número atómico de las moléculas del aceite de oliva. Otra conexión. Como ven, he pensado hablar de muchos asuntos, pero le estoy dando nada más que un montón de cosas para que se queden con las ganas. Hay cosas que ya las explicamos algunas veces, habría que ir a buscar, pero recuerden que dentro de 2 semanas vamos a empezar un curso de Bait Bari, especialmente para hablar de la alimentación sana, pero también vamos a hablar de Shalom Bait y de todas las cosas que necesita una casa para estar sana. Y en una de las clases vamos a hablar un poco de la fotosíntesis, de la genética, cómo todo está escrito en la gematria y en las palabras y en todo el concepto. Porque el tema de la gematria, de la parte numérica de la Torah, que es una de lo que se llama el nivel de remes, del pardés, el nivel de alusión, es como dice la palabra, es una alusión, pero puede aludir montones de cosas. El asunto es que la palabra, el número, la palabra de la Torá y el concepto al que nosotros nos estamos refiriendo, en este caso si hablamos de ciencia, tengan una relación, tengan una concordancia.
Entonces esa palabra, Gaimatria, que usa tanto la Kabbalah, nos ayuda a entender cosas y unir, que es el objetivo de la Kabbalah, lo espiritual con lo material. Pero si uno empieza a divagar y empieza a agarrar números y dice, este número quiere decir esto, entonces y empieza a tratar de ubicar como le conviene esos números, entonces empieza a divagar y a hacer asociaciones no correctas. De todas maneras, incluso si a uno le parece muy correcto lo que está pasando, tiene que confrontarlo con el tzadik. Gracias a Dios estamos en contacto con el Rav Ginsburg, que él nos dice si lo que pensamos está bien o está mal. Incluso la mayor parte de las cosas que pensamos son el estudio que él nos da directamente. Entonces, de repente aparece una milésima parte que es. Pero acá tengo hojas impresas donde vimos un poco como cuando dimos cursos y dimos algunas charlas. Acá, por ejemplo, les voy a decir en dos palabras. Esta es una foto en blanco y negro, en la original está en colores, pero acá es una explicación de cómo es el genoma humano. Abajo en negro se ve un cromosoma. Si uno ve en la sangre, se ven cromosomas, 23 pares de cromosomas. Y cada uno de esos cromosomas que hay en la célula, 23 vienen de la madre, 23 vienen del padre. Esta X acostada que ustedes ven es uno de esos cromosomas, que tiene tradicional forma X. Luego hay una lupa y se ve como ese cromosoma es un enrollamiento muy, muy apretado de muchos niveles de esa molécula de ADN. Luego hay otra lupa que muestra cómo ese desenrollamiento es una doble hélice, y esa doble hélice cada una de esas bolitas es una de esos 4 moléculas que llamábamos letras: adenina, timina, guanina y citosina, que son las 4 letras del ADN, que decíamos antes que su número atómico o su número molecular entre los 4 es 676, que es 26 al cuadrado. Y entonces hay una relación entre las 4 letras del ADN y las 4 letras del nombre de Dios. Así como hay una relación entre las 22 letras del alefbet y los 22 aminoácidos que conforman las proteínas. Vamos a ver que no son 22, son 21 más un código más del código genético. Entonces, esto por supuesto lleva tiempo explicarlo. Aquí se ve en forma esquemática las 4 moléculas cómo se unen de 2 en 2. Y así pueden formar una doble hélix, una cadena que tiene que ver con, lo asociamos también con la escalera de Jacob. Pero eso es otra intriga que lo vamos a decir. Esto que ustedes ven aquí es, si ustedes toman un hilo del tzitzit, los tzitzit también son, en cada punta hay 4 hilos, como dice la Torah. Hay que poner 4 hilos y cada uno de esos hilos se doblan en 2 y forman 8 puntas. Entonces, entre los 4 puntas que hay 32, que es el secreto del Lamed Bet Netivot Jochma, los 32 senderos de sabiduría. Pero a su vez, cada uno de esos hilos está formado por 2 hebras. Entonces, cuando un bioquímico le quiere explicar a gente que son religiosos y no saben de ciencia cómo es el ADN, le muestra uno de los hilos del tzitzit, una doble hélix enrollada de 2 hebras. Y cuando un religioso le quiere explicar cómo es un hilo del tzitzit, le dice, es como un ADN. Entonces,
Si yo tomo el ADN y lo veo a lo largo, veo una doble hélice. Pero ¿qué pasa si lo corto en forma transversal y eso se ve a través de un microscopio electrónico? Se ve esto. Entonces ahí se ven como una escalera de caracol, cada uno de esos pentagramas que hay, de esos pentágonos que hay alrededor del núcleo, son cada uno de los nucleótidos que se van uniendo. Y en el medio está como la barra central de una escalera de caracol. Entonces no están al mismo nivel, sino que cada uno es un escalón de ese ADN. Y como ustedes ven son 10. O sea que cada vuelta de espiral del ADN de esa escalera tiene 10 nucleótidos exactamente, como las 10 sefirot. Entonces, toda la estructura del ADN, acá se ve un poco más desarrollado, toda esa estructura del ADN, así es como se replica el ADN, se abren las dos hebras y se van pegando de vuelta de a una para formar dos, y así se duplican las células y así se duplican los espermatozoides y los óvulos. Entonces todo esto está estrictamente relacionado con la Torá. Y la forma en que se replican las hebras, esas que decíamos recién, es una hebra para arriba y otra hebra para abajo. Entonces aludió en nuestra imaginación a la escalera de Jacob, donde hay ángeles que suben y ángeles que bajan. Y esas son las enzimas que hacen que se replique el ADN. Cuando ustedes vean la tabla periódica de los elementos van a ver una cosa así, esta es una partecita, donde se ve el hierro. El hierro, ese número que tiene abajo, es el peso atómico, o sea, la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo. Pero el número atómico es el número que hay arriba, que es la cantidad de protones, la cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Si ustedes ven bien, el hierro tiene el número atómico 26, que es lo que transporta justamente el oxígeno. La sangre da oxígeno y eso depende que sea una sangre oxigenada y fuerte o desoxigenada y débil. Acá está el cobre, la plata, el oro. Ustedes saben que los tres metales para construir el Beit HaMikdash y para construir el tabernáculo era el cobre, que está en la misma línea de la plata, Cu es cobre, Ag es plata y Au es oro. Entonces, está dicho que el Beit HaMikdash y el tabernáculo sagrado, todos los utensilios no podían ser hechos con un elemento de hierro, porque el hierro representa la sangre, el derramamiento de sangre. Y paradójicamente la sangre sin hierro no es sangre. De todas maneras, el hierro representa aquello que es espadas y lanzas para matar. Pero está dicho que en el futuro las espadas y las lanzas se van a transformar en arados y en asas para cultivar. Y eso es parte de la profecía de la llegada del Mashiach. Como ustedes vieron, el hierro en castellano o en idioma internacional de la ciencia se escribe fe, la emuná, por providencia divina también, y tiene el número atómico de el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. Pero está dicho que en el futuro ya no va a haber guerra. Y el Beit HaMikdash, el tercer Beit HaMikdash, va a estar construido así, va a tener partes de hierro. Y es muy lógico para nosotros pensar que toda la estructura, como se construyen hoy los edificios, sean de acero. Entonces, ¿qué es el acero? Como ustedes saben,
el acero es hierro. Y en la antigüedad, las espadas de hierro, que el hierro es un elemento un poco frágil, que se rompe enseguida, se fortalecían poniéndolos en los eh, calentaban la espada y clavaban la espada en el cuerpo del enemigo muerto. Y cuando lo sacaban, la espada esa se hacía más dura. Entonces ellos pensaban que estaban extrayendo el alma del enemigo y que se investiga en la espada. Pero nosotros sabemos hoy en día que el hierro, cuando se combina con el carbono, se transforma en acero. Entonces, el tercer Beit HaMikdash está escrito que va a ser de hierro y especialmente va a ser de acero, que es más fuerte que el hierro. Y si ustedes se acuerdan, el hierro era 26 y el carbono es 6. Suma 32. Nuevamente, Lev, que quiere decir corazón. Y los que estudian con nosotros saben que el Lev, como el Lev Yudí, el corazón judío, a ver si lo tengo aquí, no lo tengo a mano. Ese que ya vendimos mucha cantidad, espero que podamos hacer en México y traigamos al seminario. Ese Lev está formado por Lamed, que es la última letra de la Torá, y la Bet, que es la primera letra de la Torá, que une a toda la Torá y a todo, lo hace todo uno. Y también son los 32 senderos de sabiduría. ¿Ok? Bueno, para terminar, estábamos hablando de la tierra de mana, leche y miel. En la Perashat Ekev, yo puse Re porque quería hablar un poquito de Ekev, al final, más que nada de Re, de Ekev. Pero vemos que en esta Perashá, en Ekev y en todas, pero acá especialmente cuando habla de la tierra que mala leche y miel y de la tierra que se va a heredar y que se va a cultivar, dice la Torá, debes de este modo meditar sobre el hecho de que tal como un hombre podría castigar a su hijo, así Dios tu Señor te castiga. Porque te ha dicho que si van a cumplir, entonces Dios te va a dar todas las bendiciones, si no vas a cumplir te va a dar castigo. Y así comienza la Perashat Re, en el monte Ibal y el monte Grizín, se juntan todo el pueblo de Israel y están los Leviim que enumeran todas las cosas que tienen que cumplir y dice si se cumple va a ser bendecido y si no se cumple va a ser maldecido, maldito. Y entonces en el Ar Eibal se dijeron las 6 cosas buenas y en el Ar Grizín se dijeron las 6 cosas malas y todo el pueblo gritaba amén. No exactamente amén, decían en, que significa sí, significa aceptamos. Entonces es una continuación la Parashat Re, porque Ekev es Tishmeun, si van a escuchar, pero Re quiere decir mira. O sea que si vos vas a escuchar y vas a meditar en eso, y vas a cumplir lo que estás meditando, entonces después vas a, o no cumplir, entonces después vas a ver con tus propios ojos qué resulta de eso. Entonces si uno va a cumplir sin ver, Dios se lo va a revelar. Y también aquel que no cumple y transgrede porque sus ojos están cerrados, Dios se los va a abrir para ver cuál es la realidad. Entonces dice, cumple todos los mitzvot y para que ande en sus caminos y pertenezcas en el temor a él.
Dios tu Señor te trae a una tierra buena, una tierra que fluye en arroyos y manantiales subterráneos que salen a borbotones en el valle y la montaña, son los Mayanot. Es una tierra de trigo, cebada, uvas, higo, granadas, una tierra de oliva, de aceite y dátiles de miel. Acá aclara que en la Torah explícitamente dice Rashi, en la Torah dice Eretz Hitau Seorá Begefen Uteena Berrimón Eretz Zait Shemen Udvash. Entonces el trigo y la cebada que se comía en esa época eran cosas naturales y sanas que se podían comer libremente. Hoy en día están muy manipuladas genéticamente y son más peligrosas. Los frutos, las frutas y los vegetales, no hay tanta manipulación, entonces todavía se puede confiar un poco más, aunque cada vez peor. Entonces aclara Rashi, Zaid Shemen, acá habla el aceite de oliva explícitamente. Zait es oliva, aceituna y Shemen es aceite. Entonces habla de las olivas que producen aceite. Idvash habla de los de la miel, que también puede ser vegetal o, como vimos, animal, pero incluso la miel tampoco es animal porque viene de las flores. Es una tierra donde no comerás pan racionado, o sea, no te faltará pan. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Aquí en Rehoboth, donde nosotros vimos, toda la tierra es muy, muy, muy roja. Es muy arcillosa, tiene mucho cobre y hierro. Eretz asher lo miskenut tojalba lehem lo techzar kolba Eretz asher abanea barzel umeararea tejatzeb nehoshet. Tejetzab nehoshet. Son elementos que recién vimos también. Cuando comas y estés satisfecho, debes por consiguiente bendecir a Dios tu Señor por la buena tierra que te ha dado. Beajalta, besabato, berachta, y tayem lo queja, la aretz, atubá, ayer natan laj. Y entonces vemos que podríamos pensar que era mejor estar en el desierto, como los merraglim, como los espías. No queremos estar adentro de la tierra, que tenemos que trabajar y capaz que los alimentos nos impiden estudiar y servir a Dios. Y entonces Moshe dijo, no, eso no es lo que Dios quiere de ustedes. Quieren que entren en la tierra, trabajen y rescaten todas las chispas que hay allí a través de su trabajo y a través de comerlas, y que su cuerpo viva de ellas, que sean saludables. Y de aquí se saca la mitzvah de bendecir después de los alimentos. Pero beajalta significa que vas a comer. Sabata significa que vas a estar satisfecho, o sea, vas a tener satisfacción. Entonces los jajamim aprendieron de este mismo verso que no solamente hay que bendecir después de que uno obtuvo el beneficio, sino que hay que bendecir también antes. Y eso es lo que se llama Birkot Anenim. Eso es muy importante para la gente que quiere aprender las leyes de la halajá y incluso para la conversión. No solamente se bendice por la comida, los sabios, uno de los 7 preceptos de los sabios es la bendición antes de las comidas y antes de obtener la satisfacción. Entonces uno puede obtener satisfacción por un aroma, puede tener satisfacción por una ropa, satisfacción
por una belleza de la naturaleza. Entonces hay distintas bendiciones, tanto antes de comer como antes, o como cuando uno ve algo que le da satisfacción, que tiene placer. Me preguntaban si hay que decir bendición por el eclipse que va a haber dentro de poco. No hay una bendición por los eclipses, aunque hay bendición por la lluvia, hay bendición por el trueno, por el relámpago, por el aroma. Pero el eclipse en realidad, dicen los sabios, representa algo, una disminución de la luz. Entonces representa como un ocultamiento de la luz infinita de Dios. Entonces a eso no podemos bendecir porque no estamos disfrutando. Uno podría decir que con el arco iris también se dice una bendición. ¿Por qué? Porque Dios, ese arco iris en su momento representó el castigo que recibió Noah. Y está dicho que en todas las generaciones, cuando aparece el arco iris, esa generación tendría que ser castigada también con un diluvio. Pero ¿por qué no hay diluvio? Porque Dios hizo un pacto con Noah, con toda la humanidad, de que no iba a destruirla más, no iba a eliminar a la humanidad nuevamente, castigarla con un diluvio, o sea, con una eliminación total. Incluso el pueblo judío, que fue toda su vida tan castigado, hubo lo que se llama holocausto, en realidad no es un holocausto. Holocausto es una ofrenda completa a Dios que se ofrendaba en el Bet HaMikdash. Esta matanza que hicieron los alemanes no fue hecha en aras de Dios, ni fue hecha como para ofrendar a Dios nada, sino que fue pura maldad, y por supuesto no fue hecha por orden de Dios, no fue una matanza completa. Baruch Hashem, Dios nos mantuvo. Pero en general, eh, Joaquín Agudelo hace una pregunta muy simple, muy inocente, pero los sabios, incluso cuando dicen cosas, ellos no inventan nada, sino que todas las leyes que traen los sabios, tanto que son de la Torá como son traídas por ellos mismos, están basadas en la palabra de Dios, en la palabra de la Torá. Por eso les aclaré acá mismo. Los sabios aprendieron de esto a esas bendiciones. Pero todo lo que dicen los sabios es parte de la Torah oral. Y toda la Torah oral es parte de lo que Moshe Rabbeinu aprendió junto con la Torah escrita cuando estuvo en el cielo. 3 veces estuvo 40 días en el cielo sin comer y sin beber. Y allí aprendió toda la Torah oral que la trajo con las segundas tablas. Por eso las segundas tablas también son una forma de mostrar que Dios perdonó, por eso fueron entregadas el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Pero todas las leyes, incluso aquellas que Moshe no enseñó, son leyes que trajo Moshe Rabbeinu del monte Sinaí y están dentro de la Torá. Por eso la Torá oral sale de la Torá escrita. Y toda la Gemara y toda la Mishnah, toda la discusión de los sabios del Talmud es ver de dónde sale en la Torah escrita esas alajot que hay en la Torah oral. Y por supuesto cómo se cumplen y cómo tienen que ser hechas de la forma correcta. Entonces, decíamos que no se dice una bendición por el eclipse, cuando uno lo ve, pero sí hay que saber que nosotros no tenemos que estar dominados ni influenciados por las leyes de la naturaleza, pero que es como es una señal de Dios, entonces es una señal para que hagamos teshuvá, es un momento que hay que meditar, hay que recapacitar nuestras acciones, para ver cómo revelamos literalmente en este mundo la luz de Dios y en nuestras vidas, dentro de nosotros mismos. Es un día que hay que ponerse de acá. Entonces todos los días hay que hacer eso, pero cuando hay una señal que viene,
no hay que verla como una señal de castigo, sino que es una señal de advertencia. Como dice aquí, debes de este modo meditar sobre el hecho de que tal como un hombre podría castigar a su hijo, así Dios, tu Señor, te castiga. Y sobre todo te advierte, te dice, tened cuidado porque esto viene por esto que vos hiciste. Entonces, queríamos meditar un poco en el Zohar, porque en la Parashat Ekev empieza justamente hablando de Beajalta, Besabata, Uberachta, y Hashem me lo queja, que es el verso que acabamos de ver. Entonces dice el Zohar, de allá que Ptishmeun, Etamispatim Aele, etcétera, y será que al final van a escuchar estas leyes, etcétera. Dice, este verso, él viene a destacar en el mundo que viene a explicar en la Perashat Ekev, o sea, esto que está aquí, y cuando vas a escuchar, viene a explicar lo que está escrito, Beajalta de Sabato, verás que me lo queja. Te vas a comer y te vas a saciar y vas a bendecir a Hashem tu Dios. Porque, como está dicho, a la Aretz Atová ayer Natan la, por la tierra buena que te dio. Esta orden, esta mitzvah, como la llamamos nosotros, dice el Zohar, es bendecir a Kaush Arujú por todo lo que uno come y bebe, Ojel Beyoté, Benene, es lo que decíamos recién, y también por lo que disfruta, por lo que tiene beneficio, por lo que tiene placer en este mundo. Aquellos que dicen que solo quieren el mundo por venir y que su placer es conseguir el mundo por venir y que hacen todo en aras de Dios, no son tzadikim, están mintiendo. Todo lo que uno hace en este mundo es para tener placer. Pero, ¿qué nos enseña la Torá? Que para tener placer y beneficio de este mundo, primero hay que trabajar y obtener lo que Dios nos da a través de nuestro propio esfuerzo. Entonces, ese va a ser el verdadero placer completo. En el desierto la gente comía man, y el man no era un alimento completo. Está dicho que el man, el maná, la gente lo comía, para los tzadikim tenía un gusto perfecto, exquisito. Para los que no eran tzadikim tenía un gusto muy raro, muy insulso. Entonces esa era justamente la gente que protestaba en el desierto. ¿Por qué? Porque tus actos le permitían saborear el verdadero sabor de ese alimento espiritual, que para los que saben apreciarlo, eso se transforma también en un sabor físico. Entonces, el maná que recibía en el desierto está escrito que en realidad no saciaba a la persona. No tenía todos los componentes para que la persona esté saciada. Lo mantenía sano y vivo, pero la persona la comía y no sentía que tenía placer de eso. No sentía que con eso estaba satisfaciendo su estómago. El Rambam nos enseñó que cuando uno come, tiene que tener un tercio de sólido, un tercio de líquido, un tercio de aire. No hay que llenar el estómago, solamente 2/3. Dejar una parte vacía. En general, cuando uno dice estoy satisfecho, significa que está repleto de comida. O sea que la comida le está saliendo por la boca. Cuando uno está lleno y el estómago está expandido, empieza a entrar comida al intestino por presión y esa comida todavía no está digerida. Incluso cuando uno mastica los alimentos, también está digiriendo. Y el placer mayor es cuando uno mastica la comida. Porque si ustedes ponen un trozo de pan, un trozo de papa o de
un alimento crudo o cocinado, para percibir el verdadero sabor hay que tenerlo un poquito en la boca, porque las enzimas que hay en la boca empiezan a digerir los hidratos de carbono y lo transforman en glucosa, en azúcar, eh, más pequeño, y se puede sentir el sabor dulce. Incluso los seres humanos, a diferencia de los animales carnívoros, tenemos en la lengua 5 sabores. Y el sabor del dulce está en la punta de la lengua. O sea, lo primero que la persona siente es si es dulce o no es dulce. Y con eso detecta si eso le va a hacer bien o no le va a hacer bien. Después hay otros sabores dentro de la lengua misma que uno los va apreciando cuando ya tiene alimento en la boca. Entonces, el hecho de digerirlo en la boca, ya eso está haciendo que el alimento se entre mejor al estómago. Y es sabido hoy en día que cuando entra de a poco, en la boca también se empieza a absorber, en el estómago se empieza a absorber de a poco, y eso es una señal al cerebro, a través de señales químicas, de que ya está entrando comida al estómago. Entonces empieza el proceso de saciarse. Cuando uno come todo de golpe, como comen los animales carnívoros, que se llenan el estómago, entonces el sistema nervioso no da la orden de parar de comer ya cuando la persona comió demasiado, entonces ese alimento empieza a ser perjudicial. Entonces, ¿por qué la Torá nos dice que tenemos que bendecir al final? Porque al final es cuando nosotros estamos saciados. Y generalmente cuando una persona va a comer a un restaurante y le dicen qué se va a servir, la persona empieza a elegir alimentos. Incluso elige alimentos más caros o cosas que en su casa no comería. Y entonces quiere decir que está dispuesto a pagar por cosas porque está hambriento. Después cuando uno comió y se sació, entonces ya eso que comió ya no tiene tanta ansiedad, tanto valor, y le cuesta pagar. Entonces Dios quiere que nosotros le agradezcamos después que nos saciamos. Cuando uno ya se olvidó que fue Dios el que nos dio, que fue nuestra esposa que nos dio de comer, ya le agradecemos cuando empezamos. Entonces los sabios dicen, la Torah no dice que agradezcas al principio, pero tenés que saber que también tenés que agradecer al principio. Entonces es más fácil las órdenes de los sabios. Agradecer al principio, a pesar de que también nos olvidamos, es más fácil. Pero lo que es más difícil es agradecer al final, porque incluso si uno come mal, se siente mal, entonces peor tiene ganas de agradecer. Dice, wow, esto que me diste me cayó mal. No, no es esto que me diste, es la forma en que vos lo comiste, es el cuerpo tuyo. Entonces, esto es parte de lo que decíamos antes, Birkot Aneenim, porque la persona come, bebe y tiene placer y tiene que bendecir antes de las cosas de este mundo. Dice, incluso que de acuerdo con los sabios, como está escrito en Masejet Brajot, es lo que decía recién, en la página 48, en la hoja 48, página 2, el verso, este verso, y comiste y te saciaste y bendijiste, está dicho solamente respecto al Birkat Hamazon, a la bendición final, pero a Raya Memna, Raya Memna es en la Perashá Pinhas, y Raya Memna, que si Roe Neeman se refiere a Moshe Rabbeinu, explica lo que está explicado ayer Natan Lach, como termina el verso, la tierra que te dio a vos. ¿Cuál es la explicación? Dice, Mashenatan Lach, lo que te dio a vos.
hay que, vos tenés que bendecir la bendición primero por todo lo que tuviste placer en este mundo. ¿Por qué? Porque a través de que se bendice, se elevan las chispas, Ma'aliman Etzutzot Kedoshim, se elevan las chispas sagradas de las klipot, como explicamos en las clases anteriores. Cuando uno bendice, ya está rescatando eso que es parte de Dios. Entonces, las chispas que están dentro de eso que uno tuvo placer, tanto el alimento como todas las demás cosas, las chispas de divinidad se liberan de las klipot, las cáscaras impuras, y produce y Begormim y Hud Elión, y produce una unificación suprema. O sea, Dios con su creación, Bialidei Hud Nshach Shefa Brajot. Y a través de esa unificación que nosotros estamos haciendo con esa Bab que une lo de arriba y abajo, estamos haciendo que baje la abundancia de todas las bendiciones a Parsufim Kemebuar, a todas las Parsufim, o sea, a todas las Sefirot que hay en el mundo de Atzilut y en todos los mundos superiores. No queremos extender más la clase, porque esto, como ustedes ven, da para mucho. Simplemente le estoy abriendo el apetito para que sigan estando con nosotros y estudien también por su cuenta, porque todas estas cosas están en nuestra página, está en la página de Chabad, está en los libros sagrados, hay muchos libros hermosos. Esto lo estamos leyendo del Zohar. Queremos que ustedes nos ayuden con su aporte a que tengamos más tiempo. Cuando nos tenemos que ocupar de las cosas materiales, nos tenemos que ocupar de conseguir dinero. Entonces, tardamos un poco más de tiempo también y no nos ocupamos tanto de preparar material para ustedes. Pero acuérdense, dentro de 2 semanas, la semana que viene, el domingo no va a haber clase porque nos vamos 5 días. No quiero decir de vacaciones porque la Torá nunca se sale de vacaciones, pero vamos a ir al norte, a un lugar muy hermoso que vamos a compartir con ustedes después, durante 5 días con toda la familia. Y vamos a preparar también parte del seminario que tenemos en diciembre, que va a estar en los lugares donde vamos a ir a visitar también. Así que esta semana va a ser muy intensa, vamos a tratar de compensar todos los días que no vamos a estar la semana que viene. Pero después cuando volvamos vamos a comenzar el curso. Ya les explico a ustedes que el curso va a costar $50 por persona o por conexión a internet, por familia. Queremos hacer una diferencia entre los que aportan y no aportan, pero sabemos que hay mucha gente que necesita estas cosas y no queremos... Aquellos que aportan todos los meses los vamos a invitar, pero justamente los que aportan son esos que seguro van a pagar los $50. Aquellos que tienen problemas, sepan que a través de mejorar todo lo que hay en la casa, tanto la alimentación, la salud, la relación entre las personas, van a ahorrar mucho más que $50. Así que les digo que vale la pena. Así que ya vayan haciendo el aporte y reservando su lugar, porque es algo que estamos preparando con enseñanzas del Rambam y con la enseñanza de la ciencia moderna y de los Rabbanim que hay en la tierra de Israel, que enseñan Kabbalah y Hasidut y la nueva forma de alimentarse. Baruch Hashem, estamos aprendiendo con ellos, estamos haciendo cursos con ellos y queremos transmitírselo todo esto a ustedes. Ya algunas personas empezaron a usar todas estas cosas que estamos haciendo, la alimentación natural, y están viendo los resultados. Nosotros no somos médicos y no queremos darles a ustedes curación ni remedio, simplemente estamos dando normas para que ustedes vayan viendo cómo se puede mejorar todo esto. Entonces, Ezrat Hashem, nos vemos durante toda la semana, bendiciones en la tierra de Israel, y espero que hayan disfrutado de todo esto y que nos bendigan con sus buenas